Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Julian Assange es un símbolo del periodismo, de la libertad de expresión y para mí, en realidad, del mayor desafío a la potencia militar y económica del planeta, que no respeta nada cuando le descubren, le develan y publican sus barbaridades y atrocidades. Lo decidido del viernes pasado por la justicia británica no tiene ningún sentido jurídico, a decir de algunos entendidos. Mucho menos sentido humanitario para quien está detenido sin ningún proceso judicial en marcha, acusación en firme y menos aún una sentencia que lo condene. Habrá una instancia más, pero lo de fondo es cómo se comportan las potencias militares frente al periodismo, a las revelaciones que si fuesen en otro y desde otro país, Rusia por ejemplo, sería aplaudido y hasta motivo de sanciones económicas, bloqueos y demás, donde incluye incluso amenazas de invasiones militares. De las implicaciones para Julian Assange queremos conversar con el ex cónsul del Ecuador en Londres y un prestigioso defensor de los derechos humanos y las libertades, Fidel Narváez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fidel, qué gusto tenerte por acá y de entrada te preguntaría, ¿cómo te sientes, cómo vives, cómo percibes lo ocurrido el día viernes? Tú que estuviste muy cerca de Julian, que participaste de todo el proceso que significó la salida de la embajada además del Ecuador en Londres, promovida por el nefasto señor Lenín Moreno Garcés, su canciller José Valencia, su ministra de gobierno María Paula Romo y ese otro nefasto secretario de la presidencia Juan Sebastián Roldán. Los menciono porque tiene que quedar en la historia quienes promovieron la violación, la mayor violación de la soberanía del Ecuador allá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mira, lo que estamos viendo es la continuidad de esta persecución que se inició hace 11 años ya, que es exactamente la misma por la cual Julian pidió asilo político. No ha cambiado en absoluto ni las razones, ni los perseguidores, ninguna circunstancia ha cambiado, simplemente ha recrudecido la persecución y es las mismas razones por las cuales el Ecuador le otorgó ese asilo. O sea, cada vez más, lamentablemente, vamos viendo cómo estaba totalmente justificado ese asilo político, tanto por quien lo pidió como por el Estado que lo garantizó. Y bueno, esto es parte de la pelea legal de un caso político que es una batalla perdida, una batalla muy importante. Había mucha expectativa porque la Corte Alta, la Corte Superior, ratificase la sentencia de la Corte Inferior. No lo ha hecho, pero quedan algunos recursos para la defensa para continuar con esta pelea. Claro, Fidel, lo que ocurrió en enero de alguna manera explicaba la realidad de Julian Assange frente al pedido de Estados Unidos. Esa sentencia o ese pronunciamiento de la Corte Intermedia o Inferior, como tú mencionas, daba cuenta incluso de los riesgos que corría la posibilidad de sacar de Londres, de Gran Bretaña, a Julian Assange. Hoy, ¿cuál es el pronunciamiento? ¿Cuál es el argumento de esa otra corte, de ese otro nivel de la justicia británica que justificaría una extradición cuando lo que han dicho expertos, incluso de orden judicial y penal, dicen que no hay por ningún lado una real justificación? Bueno, recordemos que la sentencia de primera instancia acogió solamente uno de los varios puntos, de los varios motivos por los cuales Julian Assange no debería ser extraditado. Curiosamente, escogió únicamente el que tiene que ver con su salud mental, con el riesgo de suicidio que tendría en las condiciones ultra opresivas a las que son sometidos aquellos acusados de espionaje en Estados Unidos. Lo que ha sido nuevo en esta apelación, que ha tardado todo un año con Julian Assange en la cárcel, sin estar cumpliendo ninguna sentencia, en condiciones también que no son de las mejores en la cárcel a la que llaman el Guantánamo británico, para que tengas tú una idea de dónde lo tienen encarcelado. Lo que ha cambiado aquí es que los Estados Unidos han puesto sobre la mesa unas supuestas garantías de un trato más
misericordioso, digámoslo así, con Julian Assange. Unas supuestas garantías diplomáticas, que habría que desmenuzar ese término porque no están ni firmadas por el secretario de Estado ni por un embajador, son una oferta del Departamento de Justicia en que dice básicamente tres cosas. El señor Assange no será sometido al régimen más opresivo que tienen los Estados Unidos, que se conoce como medidas especiales administrativas, esto es aislamiento total, no contacto humano, ni siquiera con los guardias de la celda, ni siquiera con otros presos, ¿no? La media horita que te darán al día para que tú puedas salir de tu celda es en solitario. No puedes tener comunicaciones con nadie que no esté autorizado y que no esté monitoreado, ni siquiera prácticamente con tus abogados, ¿no? Entonces, no le vamos a someter a ese régimen más estricto, sino que le vamos a dar otro, un poquito menos estricto. Tal vez va a poder hablar con sus abogados en persona y se le van a permitir algunas llamadas telefónicas, ¿no? Eso supuestamente garantizamos. No le vamos a mandar a la peor cárcel en Estados Unidos, ¿no? Que es donde se supone que van estos casos acusados de atentar contra la seguridad nacional y el espionaje. Y además le vamos a permitir al señor Assange de que pueda cumplir parte de su condena, si es que es condenado, en su país natal, Australia. Pero todas estas ofertas, ¿no?, supuestamente diplomáticas, que han convencido a los jueces de la Corte Intermedia, traen también, como cualquier contrato, en letra pequeñita, lo que se conoce como las excepciones, ¿no? Sujeto a cambios, condiciones y términos sujetos a cambio dependiendo de lo que pase en el futuro. Es decir, decimos una cosa, pero podemos cambiar de opinión y está aquí escrito que podemos cambiar en cualquier momento. Lo importante aquí es de que esas garantías, supuestamente diplomáticas, no valen ni siquiera el papel en el que están escritas, porque se han incumplido ya en reiteradas ocasiones en diferentes casos de extradición desde Europa a Estados Unidos, incluyendo desde el Reino Unido. Claro, pero Fidel, incluso cuando el señor José Valencia, en aquel entonces, en abril del 2019, fungía de canciller, el peor canciller que podría tener este país después de lo ocurrido con Julian Assange, dijo que tenían un compromiso del gobierno de Gran Bretaña o del sistema, del régimen de Gran Bretaña para no extraditar a Julian Assange. Todo esto quedó en la nada, evidentemente todo era una justificación. La pregunta es hasta dónde se justifica legalmente y humanitariamente una extradición desde un gobierno, desde un país, desde un Estado, desde un régimen judicial que se precia de respetar las garantías, de exigir a los demás el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Dónde queda el argumento, la esencia fundamental que les justifica a ellos frente a la historia sacar a un periodista que no ha hecho espionaje, sino que ha revelado documentos que no los sacó él, sino un soldado estadounidense para llevárselo a Estados Unidos? Bueno, esa es la relevancia de este caso, de que si Julian Assange llega a ser extraditado, estamos frente a la criminalización del periodismo. No existe ningún antecedente de que se le haya aplicado a un periodista, a alguien que publica, a alguien que está ejerciendo simplemente libertad de expresión e información, que se le haya aplicado las leyes contra espionaje que tienen ya 100 años de caducidad prácticamente, o sea, deberían ya estar caducas, cambiarse. Y esa es la relevancia de este caso. Entonces no hay justificativo en eso, pero ya que tú has mencionado al señor que fungió de canciller, Valencia, que jamás tuvo un compromiso de nadie, ni el más mínimo, y lo estamos viendo porque Julian Assange, básicamente el Reino Unido ya aceptó la extradición de Julian Assange al día siguiente que lo votaron de la embajada. Lo que estamos viendo ahorita es la defensa de Julian Assange en contra de esa decisión. Si Julian Assange no actuase, ya estuviera, si su defensa no estuviera en contra de la decisión, ya estuviera él en Estados Unidos, ¿no? Este señor no solamente que le mintió con unas supuestas garantías a nuestro país, sino que le mintió reiteradamente en el sentido de que no estaban negociando la entrega de Julián, de que no había riesgo de que se lo vote de la embajada. Lo dijo descaradamente varias veces. Y hoy en día,
como las cosas van saliendo, se van desclasificando, existe ya la memoria publicada de quien fungió como subsecretario de Relaciones Exteriores para las Américas en ese entonces, el señor Alan Duncan, que ha publicado sus memorias y donde relata muchos detalles de sus conversaciones con el canciller Valencia, con los embajadores del Ecuador en Londres, negociando la expulsión de Julian Assange meses antes de que ésta tuviera lugar. Entonces, estamos frente a una enorme farsa política y diplomática que no se dio para resolver un problema del Ecuador al tener un huésped ahí supuestamente incómodo. Se dio para satisfacer, para cumplir con ese rol neocolonial que se autoasignan algunos, para satisfacer las demandas de los Estados Unidos en primer lugar a través de sus aliados, los británicos. Claro, y solamente cierro entonces esta primera parte con esto, Fidel, porque además hace pocos meses, no creo que son ni 2 o 3 máximo, serían 2, se denunció públicamente que hubo planes para secuestrar a Julian Assange y asesinarlo a la embajada. Y de esto no sé si se contempla algo en el análisis que se hace en este momento de la situación de Julian Assange. Bueno, eso no ha sido parte de este recurso de apelación. Lo que han absolvido ahorita las cortes es solamente lo que tenía que ver con la sentencia de primera instancia de negar la extradición de Julián por motivos de riesgo de suicidio en condiciones opresivas, lo que se ha revertido con estas supuestas garantías de los Estados Unidos. Pero quedan pendientes todavía recursos de apelación de la defensa, donde bien pueden tratarse todos estos otros puntos que en una primera instancia, la sentencia de hace un año, fueron rechazados. La defensa todavía tiene ese recurso y ahí seguramente se va a poder procesar todas estas novedades, si se quiere, que se van develando, como eran los planes de secuestro e incluso asesinato en contra de Julián por parte de la CIA, ¿no? Hagamos la primera pausa, Fidel Indipito, para que en la segunda podamos conversar sobre las implicaciones que esto tiene, no solamente para el periodismo, que en sí mismo está afectado, está golpeado, pero hay periodistas que no lo creen, sino también para la posibilidad de transparentar qué hace una potencia en otro país, cómo ejerce el poder, la violencia y el militarismo para imponer su hegemonía. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Fidel Narváez desde Inglaterra. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando sobre lo que significa para la historia, para el mundo, lo ocurrido el día viernes pasado por la justicia británica de acceder al pedido de Estados Unidos de extraditar al gran periodista Julian Assange. Nos volvemos a conectar con Inglaterra, con Fidel Narváez. Fidel, un elemento que es clave en esto, más allá de los elementos jurídicos que ya poco a poco se irán analizando en otros espacios también, es el significado que tiene Julian Assange. Te digo esto por dos consideraciones. La una es porque efectivamente se ha querido montar toda una estructura mediática para denigrarlo, para desmejorar su imagen, incluso para anularlo, de aquellos medios que incluso publicaron sus cables revelados en su momento. Y dos, porque efectivamente parecería que ya se consolida una corriente desde los Estados Unidos donde nadie, ninguna persona, ninguna autoridad o menos aún un periodista podría revelar secretos de los Estados Unidos que, siendo como tales secretos, no incluyen asuntos de seguridad del Estado, sino violaciones graves de los derechos humanos. En este contexto, ¿qué implica para la historia? ¿Cómo se verá en la historia lo que está pasando con Julian Assange? Bueno, yo creo que si Julian Assange llega a ser extraditado, él pasará a la historia como un mártir del periodismo.
sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Lo que hizo él con Wikileaks, ya hasta este momento se dice que revolucionó el periodismo, ¿no? Y porque además lo que se está haciendo con él es un precedente. Es justamente decir, señores, el próximo que se atreva a publicar lo que estos señores se atrevieron a publicar, miren lo que le sucedió. Miren lo que le ha sucedido. Inclusive en caso de que no sea extraditado, ya hay un daño infligido ahí de tanto a su salud, a su reputación, ¿no? Etcétera, etcétera. Él no podrá salir del Reino Unido seguramente porque es la única jurisdicción en la que estaría seguro si es que gana su caso de extradición. Entonces, va a haber ahí un precedente histórico, ¿no? Creo que ya hay un precedente histórico, pero peor aún, si lo convierten en un mártir para el periodismo, para los derechos humanos, para la libertad de expresión. Claro, pero entonces, Fidel, en función de eso, ¿cómo miras la reacción de los medios de comunicación a los que aludía antes? ¿Cómo se entiende incluso el pronunciamiento de muy pocas personalidades en relación a esto? El gobierno de Rusia ha presentado, por ejemplo, su queja, su malestar por lo que está pasando, pero vemos a los adalides de las libertades y demás, Francia, España, Alemania, ni qué decir, bueno, de otros países de América Latina, que se callan, que se silencian, cuando en la práctica, por ejemplo, te voy a poner el caso ecuatoriano, buena parte de los casos que se hicieron contra el presidente Rafael Correa fueron filtraciones de elementos de seguridad y ahí sí parecería que se legaliza, se legitima la filtración y ya no es un delito. Bueno, mira, yo creo que Julián no estaría en esta situación si no hubiera confrontado también a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, él no solamente develó crímenes y criminales, y víctimas, por supuesto, sino también que develó una maquinaria mediática que estuvo muchas veces de cómplice prácticamente, sea por acción u omisión, ¿no? De todo lo que se fue develando. Más allá de que ciertamente grandes medios de comunicación en su momento para ciertas publicaciones, casualmente las que son ahora objeto de extradición, publicaron conjuntamente con Wikileaks. Pero esa relación se rompió. Hubieron discrepancias de fondo, ¿no? Donde él sintió y evidenció que muchos de estos medios estaban siendo ya muy selectivos para no develar cosas que quizás incomodaban ya demasiado a ciertos poderes, ¿no? Pero mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Y cuando en un momento tú veías una persecución también mediática, ¿no? Con columnas de opinión, con reportajes difamatorios en contra de Julián Assange y en su momento inclusive a favor de la extradición, hoy en día ya no existe eso. Te lo digo, nadie publica un artículo que esté a favor de esa extradición. Muchos estarán simplemente en silencio, sin decir ni sí ni no, ¿no? Pero ya no están publicando en contra, porque la gran mayoría de organizaciones de la sociedad civil, sea esto, derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, todas al unísono están en contra de esa extradición. Y creo que ya hay mayor conciencia de el peligro, el riesgo que esto significa para el periodismo en general, ¿no? Para el periodismo en general. Claro, entonces han logrado el objetivo, es decir, callar, anular, neutralizar la posibilidad de que se ejerza efectivamente un periodismo con libertad y con absoluta responsabilidad. Y si ese objetivo se ha logrado, ¿crees que efectivamente todavía queda mucho por revelar? ¿Hasta dónde, por ejemplo, Wikileaks mismo queda anulada como la opción para que se conozca la verdad, que debería ser, como ya dicen algunos tratadistas, un derecho fundamental, es decir, que la verdad sea un derecho humano? No, bueno, mira, amedrentamiento es tanto para los medios como para lo que llamamos los denunciantes, los whistleblowers, ¿no? Donde obviamente van contra ellos ferozmente. Entonces,
el futuro de las publicaciones dependerá de lo que los denunciantes y los whistleblowers puedan traer. O sea, yo no creo que a Wikileaks en este momento la hayan neutralizado. Si alguien le entrega documentación verídica y de interés público, lo van a publicar. Han continuado publicando, quizás ya no con el mismo impacto que hace una década, pero no se han callado. Pero ciertamente sí, se puede notar que hay un impacto negativo, ¿no? Hay un impacto negativo en lo que se sigue develando, en lo que se sigue publicando, porque nadie quiere someterse a ese tipo de persecución. Persecución jurídica, política, mediática. Claro, Fidel, y una cosa que siempre quedará latente, en particular para Ecuador y para los ecuatorianos, es si todavía Julian Assange sigue siendo considerado ciudadano ecuatoriano. Y te pregunto esto porque parecería que sobre el tema ni el gobierno ni el Estado ecuatoriano se pronuncian. Bueno, en estricto rigor, la nacionalidad ecuatoriana de Julián todavía está vigente. No ha sido revocada en su última instancia, es decir, el sistema jurídico ecuatoriano también tiene varias instancias y no se han agotado todavía, ¿no? En estricto rigor, él sigue siendo ecuatoriano al día de hoy, pero bueno, me parece que sería muy ingenuo esperar que las instituciones ecuatorianas actuasen con independencia del poder político y que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no?, actuase de oficio en un caso de tan grave de vulneración de derechos de un ciudadano que también es ecuatoriano y que está ahí como resultado de violaciones de derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano. Claro. ¿No? Igualmente, la propia Cancillería. ¿Por qué no tiene servicios consulares Julian Assange? ¿No? Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla, digamos, los temas jurídicos en Ecuador también. Y una última pregunta entonces, Fidel, para cerrar esta entrevista, que es además de dolorosa por todo lo que implica, también a la expectativa, ¿hasta dónde hay margen de maniobra legal de parte de la defensa, de los abogados, de las organizaciones de derechos humanos que sí se han pronunciado, que han estado pendientes para que la justicia británica en el contexto político pueda tener algún espacio que pueda garantizar la vida, en primer lugar, de Julian Assange, y segundo, los derechos legales y constitucionales que cualquier ciudadano tiene con respecto a lo que se vive en esas circunstancias y en este caso concreto? Bueno, la pelea es cuesta arriba, pero no está perdida, no está perdida. El propio sistema jurídico británico tiene todavía algunas instancias. La sentencia que se revirtió hace unos pocos días irá a la Corte Suprema, la máxima corte, para revisión, pero, como había dicho yo, la defensa todavía puede hacer un recurso que se llama cross appeal, una apelación cruzada a muchos otros puntos que en la primera instancia hace un año fueron rechazados y que pueden ser revisados. Es decir, todavía hay instancias dentro del sistema jurídico británico y luego de eso queda todavía el recurso de la Corte Europea de Derechos Humanos. El problema aquí es que mientras esto se sigue dilucidando, Julian Assange sigue siendo sometido a prisión y su salud se sigue deteriorando, física y mentalmente. ¿Cuánto más va a durar esto? ¿Y cuánto más él va a resistir? Es una cuestión impredecible. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fidel. Muy importante lo que nos aclaras, lo que nos hace sentir y reflexionar también alrededor de esto. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias a Fidel Narváez, el cónsul del Ecuador y uno de los grandes defensores de los derechos humanos y las libertades en Ecuador y por fuera de este país, a propósito de lo ocurrido el día viernes pasado con Julian Assange. Nos queda la esperanza de que esas instancias a las que hace alusión Fidel Narváez puedan significar no solamente una solución, sino también una reflexión de orden mundial alrededor del símbolo que ya es para la historia y para el periodismo, Julian Assange. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien.